Buenos días, estimada comunidad ITMA. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas que se ha ido preparando de acuerdo a las temáticas que cada especialidad ha ido seleccionando para mostrar a la comunidad en general. ITMA Skill lo que busca precisamente es que se muestre lo que está haciendo cada carrera, que pueda haber un intercambio de información, que pueda haber un intercambio de conocimiento y por supuesto que toda la familia ITMA sean conocidos, sean estudiantes, sean profesores, puedan ir adentrándose en los diferentes temas de interés. Para ello, nuestros profesores han ido buscando cuáles son los temas que podrían, ¿no es cierto?, ser los más interesantes. En esta oportunidad contamos con la presencia del jefe de carrera, Sergio Ortiz Roth. Él es jefe de carrera de las carreras de construcción sustentable, paisajismo sustentable y medio ambiente. En esta oportunidad, él ha seleccionado la temática o la charla Proyecto de Vivienda de Emergencia Sustentable. Así que bienvenido, Sergio, por supuesto, a estas charlas y contamos, ¿no es cierto?, de que como en todas las que hemos estado participando, vamos a aprender algo muy interesante, así que estamos atentos, estamos prestos y, por supuesto, el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Mira, sí, yo les vengo a contar un poco sobre un proyecto que ejecutamos hace unos 4 o 5 años atrás con alumnos de la carrera de construcción sustentable y después nos apoyaron también en temáticas adicionales, alumnos de paisajismo sustentable. Este proyecto se trata de una solución de emergencia que, bueno, en diseño mío, pero que construimos con los alumnos, buscando una alternativa a las viviendas de emergencia. ¿Ya? Las viviendas de emergencia son soluciones de corto plazo y de forma transitoria. Lo que busca es dar habitabilidad en términos de si hay alguna catástrofe. ¿Ya? Si se sufre pérdida de patrimonio o pérdida de vivienda, entonces se entrega una vivienda de emergencia o media agua, llamémosla también, que es el nombre más común. Entonces nos dimos cuenta que la verdad los sistemas constructivos de estas viviendas de emergencia de repente no satisfacían muy bien la habitabilidad de las personas en el interior, tanto en el invierno como en el verano. Entonces quisimos diseñar una propuesta que fuera complementaria a las que existen hoy en día y por otro lado también que tenga un mayor confort interior mientras las personas están habitando esta vivienda. Debido principalmente a que nosotros nos hemos dado cuenta y todas las investigaciones han apuntado que la gente no solamente está viviendo 2 o 3 meses hasta que le entregan o opta un subsidio para una vivienda definitiva, sino termina viviendo de repente muchos años ahí. Entonces propusimos esta solución. Entendiendo que es una solución temporal, pero pensando que es un proyecto que perfectamente cumple con todas las normativas como para hacerla como proyecto definitivo. La ONEMI nos dice aquí en este texto que debe ser un proceso, la vivienda de emergencia, de mejoramiento continuo, que requiere también investigación constante y discusión entre varios actores. Entonces, nosotros tenemos como institución esta propuesta que también la queremos llevar a discusión y ver cuán viable puede ser como alternativa a otro tipo de viviendas que existen y otros prototipos y otros diseños que tienen varios arquitectos por ahí también. Bueno, el fundamento principalmente eso, que hemos tenido, bueno, un montón de hechos catastróficos. Yo diría que en Chile los tenemos prácticamente todos, si bien no tenemos los tornados y esas cosas, pero no hemos dado cuenta que tenemos estas trombas marinas y otras cosas que antes no sabíamos que existían y también han generado algunos daños. Y todo lo que ya conocemos, que son los terremotos, los maremotos, los incendios, ¿cierto? Entonces, es aquí donde las fundaciones, a través de distintos organismos, como también como la ONEMI, hacen entrega de estos prototipos de vivienda de emergencia o media agua.
que como te decía yo, bueno, no satisfacen un confort interior para la gente que está habitando esta vivienda mientras están ahí, porque pasa mucho frío en el invierno o porque pasa mucho calor en el verano. Y aquí muestro algunas imágenes de lo que fue, por ejemplo, el terremoto del 2010 y los prototipos de vivienda que se entregaron. Entonces, si te fijas en la primera imagen, son módulos armables muy rápidos, pero que no contemplan ningún tipo de aislación. Están con un tinglado o machimbrado de forro, y tampoco tienen ningún elemento diagonal estructural. Entonces, probablemente esto, si viene otro terremoto, probablemente también esto se pueda caer incluso. ¿Mm? Esto van con láminas de zinc de cubierta, y también sin ningún tipo de cielo y aislación entre medio, lo que hace que, bueno, entre mucho frío si esto fuese en invierno o mucho calor si fuese en el verano. Por otro lado, en el incendio del 2014 en Valparaíso, bueno, el problema de los incendios en Valparaíso es permanente porque hay muchas construcciones en las quebradas, en zonas de difícil acceso, en zonas que no están urbanizadas, entonces tampoco hay grifos, las calles tampoco están adaptadas para que llegue un camión de bomberos, hay mucha basura en las quebradas, lo que genera también que se propaguen rápidamente los incendios, y los vientos suben por las quebradas, entonces, bueno, hemos tenido varios casos de incendio en este lugar. Pero yo pongo el caso del 2014 solamente para ejemplificar el prototipo de vivienda que se entregó, que en este caso es con tableros de OSB estructural. Eso significa que resiste los pandeos y los movimientos de un sismo si es que lo hubiera, pero también no tiene ningún tipo de aislación y con láminas de zinc que se pueden sobrecalentar también si hace mucho calor. Y por otro lado, al ser en cerro, también es complejo el tema de el haz de luz y el rebote que puede afectar visualmente quizás a otros que están más arriba. Entonces, nuestra propuesta también nos preocupamos de eso, de la reflexión solar. Acá hay una propuesta de la industria, de una marca de metales, digamos, que hace una propuesta que en definitiva es metálica, también es rápida de construir, eh, viene con ventanas, pero bueno, al ser metálico, imagínate esto a pleno sol, o sea, podríamos hasta quizás tirar un churrasco de esa muralla y cocinarlo. Entonces, el metal es súper conductor de temperatura, entonces puede traspasar rápidamente por más que tenga aislación de 3, 4, 5 centímetros de poliestireno expandido, que es la Plumavito, la Isla Pol. Es demasiada la temperatura que acumula el metal. Entonces, bueno, es una propuesta que la industria tiene, que podría ser momentánea y quizás en ciertos sectores también que no hace tanto calor. Después acá está la propuesta de vivienda para el aluvión de Copiapó del 2015, que esto ya está más pensado, esto sí trae aislación de muros, de cielo y viene con ventanas, con puertas, con más terminaciones. Pero claro, esto estaba pensado para ponerlo en zona urbana, el aluvión pasó por la zona urbana de Copiapó, entonces está más pensado como vivienda definitiva. Entonces se instala directamente en zonas que hay agua potable, en zonas que hay alcantarillado, entonces por eso es una propuesta mucho más elaborada, ¿ya? Pero fue en este caso particularmente. Bueno, para nuestra propuesta, nosotros, bueno, definimos, yo diría más bien, no tan arbitrariamente, sino determinamos de acuerdo a cuáles son los sectores que han sufrido mayor cantidad de catástrofes continuas en el tiempo. Y nos dimos cuenta que es en la zona central. Entonces, decidimos hacer el prototipo y diseñarlo para la zona central. Ya que nosotros tenemos una normativa térmica que zonifica térmicamente Chile, entonces los espesores, por ejemplo, de aislación, de muros, de pisos, de cielo, van variando de acuerdo a la zonificación térmica donde tú instales la vivienda. Entonces nosotros queríamos que esta vivienda también sirva como vivienda definitiva y cumpla los parámetros y las normas chilenas.
Entonces definimos la zona central, la zona térmica 3, e hicimos todos los análisis correspondientes de temperatura, por ejemplo, del día promedio de más calor, cuánto es la temperatura que hace, el día promedio más frío, cuánto es la menos temperatura que hace, la velocidad y la dirección de los vientos, y también en qué minuto son los vientos más calurosos, para saber dónde poner principalmente las ventanas y cómo ventilar la vivienda por dentro. Entonces, para eso se hacen todos estos análisis. Por otro lado, también un gráfico psicométrico para definir la zona de confort, en qué rango de temperatura y qué rango de humedad ambiental estaríamos dentro de una zona de confort. Entonces, todo eso nos entrega unos resultados como para nosotros ir tomando decisiones y poder diseñar esta vivienda. Las características general, bueno, la vivienda de emergencia que generalmente rondan en los 18 metros cuadrados. Nuestra propuesta, la zona habitable solamente es de 19,2, que eso es un poco más grande porque tiene una rampa de acceso inclusivo. Es en tabiquería en madera, la madera es de pino impregnado, en escuadría de 2 por 3 pulgadas, tiene un tablero estructural interior que hace que sea resistente a los sismos, tiene un sistema de quincha metálica al exterior con una malla ACMA electrosoldada, que va hacia la zona donde nosotros vamos a ocupar como masa térmica, que es la zona norte de la vivienda. Tiene relleno de tierra hacia el norte. Lo que busca eso es que en el invierno golpee la fachada al sol, caliente o sobrecaliente este muro de tierra, y esa temperatura la traspasa al interior y funcione como un calefactor solar pasivo, en definitiva. Y tiene como aislación de cielo, de piso, 10 centímetros cielo, 10 centímetros de piso, y la tabiquería de los muros este, oeste y sur con tierra con paja, ¿ya? Con paja con barbotina, que es una tierra licuada, para poder compactar la paja. Tiene un zócalo también exterior de madera, todo el revestimiento es con un tinglado de pino impregnado. Por eso aumenta un poco los costos, porque todo pino impregnado. Eso significa, el pino impregnado significa que un material, una madera tratada para que no lo ataquen los agentes destructores como los hongos o las termitas, ¿ya? Y es un poco más caro que la madera convencional. Tiene fundación aislada, significa que tiene pilotes o pollos para montar la vivienda. La orientación de la vivienda es norte, y se refiere a que uno puede sacar un módulo de la vivienda y seguir ampliándolo de acuerdo a la cantidad de personas que se requiera habitar. Entonces puede ser ampliable en un sentido. ¿Qué características de sustentabilidad tiene esta vivienda? Bueno, por un lado, la radiación solar invernal. Lo que buscamos es que al estar orientada al norte, el sol en el invierno, como pasa más bajo y más distante, golpee permanentemente la fachada y la sobrecaliente. Eso es lo que se busca, que ese barro se caliente en el invierno y eso se traduzca en temperatura hacia el interior de la vivienda. Tiene una protección solar estival. Esto se refiere a que tiene una proyección del alero que también está calculado para que en el verano, que el sol pasa por arriba nuestro en esta zona, no golpee la fachada. Entonces lo que buscamos acá es que en el invierno sí golpee la fachada para calentarla, pero en el verano no la golpee para no calentarla. Entonces pasa por arriba y el alero hace sombra a esta fachada para no sobrecalentarse. Tiene, como les contaba yo ya, aislación de piso, aislación de muro, aislación de cielo, aunque tiene piso ventilado, significa que está sobre pilotes, no es sobre radier. Y tiene estos 10 centímetros de aislación de piso también, porque bueno, el aire frío es más pesado, entonces entra por abajo, el aire caliente es más liviano y es el que sube.
Bueno, intentamos eliminar todos los puentes térmicos tanto en el revestimiento como en la incorporación de lana en todas las uniones de tabiquería, ¿ya? Entonces, y también entre la unión de piso-cielo y perdón, piso-muro y muro-cielo. Entonces pusimos lana en todas las uniones para evitar cualquier infiltración de aire y también evitar la mayor cantidad de puentes térmicos. Tiene un factor forma o agrupamiento, significa que el diseño es compacto. Es como un container, digámoslo así, es un solo módulo que es compacto. Cuando las construcciones tienen más singularidades, o sea, mayores módulos hacia otros lados, puede sufrir mayor cantidad de conductividad a través de los puentes térmicos que se generan. Entonces, una forma compacta se maneja mucho mejor también en temperatura. Tiene una cubierta ventilada y de baja reflexión. La cubierta es el techo, que está despegada del cielo, ¿ya? Entonces, al ser una vivienda de emergencia, pusimos el material más barato, que es de zinc, en el techo. Entonces este también se calienta en el verano, está en contacto con el sol directo, el sol está pasando por arriba mucho tiempo, entonces se calienta, pero esa temperatura no traspasa al interior de la vivienda porque tenemos entretecho, digamos así, ventilado, o sea, está abierto, está separado. Yo no sé si alguien, o tú, Cristian, te ha tocado meterte a un entretecho alguna vez en tu vida a reparar algo, pero la verdad que es prácticamente un infierno meterse ahí, sobre todo en verano. Entonces todo ese calor, bueno, se va para arriba también, pero por otro lado también genera conductividad hacia el interior de la vivienda, lo que hace que esté con mayor temperatura en el interior en el verano y no es ni gana estar dentro de una casa. Entonces tenemos esta cubierta ventilada que hace que el viento pase por ahí y no se acumule la temperatura. Y de baja reflexión era con respecto a lo que yo te contaba de las propuestas de Valparaíso, que están en pendiente, están en cerro. Entonces, al ser láminas de zinc de color metálico, genera mucha reflexión. Y eso puede generar molestia en la gente que vive a lo mejor en un departamento o la gente que vive más arriba en casas que están en pendiente. Entonces nosotros en primera instancia lo que hicimos como proyecto de vivienda de emergencia, propusimos una pintura de baja reflexión, ¿ya? Que absorbiera un poco más los haces de luces y que reflectara menos. Después, bueno, con la carrera de paisajismo lo que hicimos, pero fuera del proyecto de emergencia, sino más bien como término de ensayo, hicimos un techo verde sobre esta cubierta. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene ventilación cruzada convectiva. Eso significa que nosotros podemos abrir la puerta, de acuerdo a la orientación de los vientos que analizamos, podemos abrir la puerta y una ventana y las otras dos ventanas del fondo que están un poco más alto, entonces se genera una corriente de aire. Y como el aire caliente sube, las otras dos ventanas están más alto, entonces se está llevando permanentemente el aire caliente y está entrando el aire frío. Entonces se mantiene fría la vivienda con las ventanas abiertas, ¿ya? Se está constantemente ventilando. Iluminación natural, también hicimos distintos ensayos de iluminación natural. La pintamos blanco por dentro, con pinturas naturales, sin componentes orgánicos volátiles, lo que hace que el color sea más reflectivo en el interior. Entonces eso busca que tengamos una buena iluminación natural en el interior, que no dependamos de la iluminación artificial para tenerla encendida de día, digamos. Entonces en el día uno no necesita prender la luz por ningún motivo. También un panel fotovoltaico para la iluminación nocturna y para poder enchufar celulares principalmente. Obviamente no está pensado para poner ni microondas ni otro tipo de artefactos que pueda consumir más, sino solamente iluminación y poder cargar celulares, computadores, algo así.
La masa térmica, que es lo que te explicaba yo, que teníamos este muro de barro hacia el norte que hace que funcione como masa térmica al sobrecalentarse y genera esta inercia térmica hacia el interior también. Otro elemento es que pusimos una pantalla de insolación poniente. Eso es una pantalla con unos elementos verticales, que es madera en definitiva, porque el sol en el verano va bajando, pero a las 6 y a las 7 de la tarde en el verano pueden hacer los mismos 30 grados que a las 2 de la tarde. Entonces es más difícil controlar el sol del poniente con aleros, porque el sol al ir bajando se va metiendo igual. Entonces la solución fue poner pantallas en términos verticales que dejara entrar la luz, pero que no dejara entrar la radiación solar directa. Entonces así controlamos un poco también la temperatura y no generamos una merma con respecto a la iluminación natural. Bueno, utilizamos materiales locales, como la madera. Lo único que utilizamos es el cemento principalmente para hacer las fundaciones de hormigón, de los pollos, que también están hechos con rollizo impregnado. Son materiales todos renovables y reutilizables. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es el barro. Lo único que tenemos ahí, bueno, son las láminas de zinc del techo y la malla ACMA en términos metálicos, pero el resto es paja, barro y madera. Entonces, en términos materiales, la verdad, nos preocupamos de la sustentabilidad en ese aspecto. Y por otro lado, quisimos también, y esto también nace a ver con respecto a las visiones que tenemos de la vivienda de emergencia o las otras propuestas, es que en definitiva están sobre nivel y hay que subir un escalón o dos para llegar al acceso. ¿Y qué pasa con las personas con capacidades diferentes? Entonces, propusimos nosotros una rampa de acceso inclusivo donde, bueno, la puerta de entrada también tiene una medida para poder entrar una silla de ruedas. La rampa misma tiene una dimensión para poder entrar, subir y dar los giros correspondientes con esta silla de ruedas. Y por otro lado tiene una pendiente que está normal al 10%, que hace fácil y accesible tanto subir como bajar. Entonces nos preocupamos de eso, que se incluyó también, que está con un alero, lo que la protege también de las inclemencias del tiempo. Nos propusimos objetivos de análisis posteriores, que es estudiar, bueno, todo este comportamiento térmico y lumínico de la vivienda, que ha tenido súper buenos resultados. Yo te contaba, ya tiene como 5 años, la verdad. También el revoque de barro ha sufrido poco y nada, la verdad. No le hemos hecho ninguna mantención, no tiene ningún tipo de fisuras ni grietas, nada. Bueno, hay que proponer estrategias de diseño para mejorar el desempeño, pero en este minuto se ha desempeñado súper bien. Lo que sí nos queda pendiente es generar soluciones quizás para otras zonas térmicas, o sea, para zonas a lo mejor del norte, zona costera, zona cordillerana o zona sur, con mayor espesores de muro, mayor proyección a lo mejor de alero o menos proyección. Podríamos buscar a partir de este prototipo generar otras propuestas. Bueno, acá podemos ver algunas vistas de la propuesta en términos de esquemático. Acá uno se puede fijar que el techo está separado de la envolvente. La envolvente son todos los cuerpos de esta vivienda. Esta es la pantalla de insolación, acá está el acceso, la puerta, una ventana, otras dos ventanas que se abren por acá. Si te fijas, lo voy a explicar más adelante, pero tiene poca ventana. ¿Por qué? Porque acá nosotros utilizamos vidrio monolítico, o sea, un puro vidrio. No podemos poner un DBH, que es un doble vidrio hermético, en una solución de emergencia por los costos. Entonces el vidrio es súper transmisor de temperatura, al ser monolítico. Entonces, intentamos poner el mínimo posible haciendo ensayos de iluminación natural para ver cuánto era el mínimo que podíamos tener los mejores rangos de iluminación natural. Acá hay una imagen del sol pasando en el verano, cómo golpea el techo, ¿cierto? Y no golpea la fachada. Acá podemos ver la insolación interior en el verano y si nos fijamos bien, bueno, no entra la radiación. Todo eso que se ve ahí es la sombra.
entonces el sol está pasando por arriba y con el alero hace sombra a la vivienda. Entonces no entra la radiación. Pero en el invierno, acá podemos fijarnos que la sombra está en este sector y sí está absolutamente golpeando la fachada y entrando por las ventanas adicionalmente. Entonces, eso es lo que se busca con este prototipo, que golpee en el invierno, pero no así en el verano. Y aquí, bueno, propusimos esas horas como a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué nos pide en este caso la reglamentación térmica? Bueno, en términos de la UUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo, nuestra vivienda cumple, ya que tiene estructura de madera, tiene tablero estructural, entonces podría perfectamente regularizarse. En términos de reglamentación térmica, nos pide que en términos del vidrio monolítico, la envolvente de muros tenga un 25% de toda la envolvente. Y nosotros trabajamos con un 6%, ¿ya? Entonces, acá está, porcentaje de vidrios, el 6%, muchísimo menos de lo que nos exige la norma. Y con eso nos dimos cuenta que con poco vidrio podemos iluminar bien, si es que están bien ubicados, se puede ventilar bien también, pero no necesitamos poner más vidrio, que en definitiva tenemos mayores pérdidas o ganancias de temperatura, ¿ya? Por otro lado, los valores de conductividad térmica que nos pide que sea de 0,47 para techumbre, 1,9 para muro y los pisos 0,7. Estamos en cubierta 0,45, entonces estamos dentro del rango. Los muros estamos justo. Quizás aquí para tener a lo mejor mayor variabilidad, podríamos ensanchar los muros unos cuadrillas de 2x4, ¿ya? Porque aquí estamos justo con lo que nos pide. Y los pisos ventilados, estamos en 0,62, nos pide 0,70. Entonces, perfectamente este prototipo además cumple como vivienda definitiva. Acá podemos ver otras imágenes donde tenemos el solsticio de invierno a las 9 de la mañana, el solsticio de invierno a las 1 y a las 5. Entonces, si te fijas, aquí está el sol y en qué dirección va bajando el sol. Acá ya está en el poniente, escondiéndose, aquí está en el oriente, y está golpeando permanentemente la fachada norte, ¿ya? Que es lo que se busca. Después con las imágenes les va a quedar más claro de lo que buscamos sobrecalentar. Y en el verano, si se fijan acá, a las 9 de la mañana no está golpeando, bueno, golpea un poco la fachada oriente, pero en ese horario no hay tanta temperatura. El solsticio de verano a las 1, se fijan que no golpea la fachada por ningún motivo. Y en el solsticio de verano a las 5, aquí hay alta temperatura en este horario, entonces por eso en este caso va esta pantalla de insolación, que lo que busca es mitigar un poco la radiación solar directa y que sobrecaliente acá el acceso de la vivienda. El análisis de iluminación natural, bueno, lo hicimos en base a estos dos análisis. Sacamos los promedios lux y también utilizamos factor luz día. Bueno, después usamos luxómetro para ir comprobando permanentemente. Entonces, si se fijan, la gran mayoría de los colores están en un rango verde y alguna esquina un poco azulado, ¿ya? Esas esquinas están en un rango de 150 lux y todo el resto está en un rango entre los 250 y los 450 lux. Entonces, un promedio de 300 lux para una vivienda es perfecto, ¿ya? Entonces, estamos en súper buenos rangos de iluminación natural. Eso significa que en el día nadie tiene que prender la luz artificial. Y el factor luz día nos arroja que estamos en un rango de el 5,6%. El factor luz día es un promedio de lo que hay de iluminación afuera de la vivienda, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto promedio de afuera hay adentro?
Si yo estoy en un rango de entre el 5 y el 10, estoy en un rango óptimo. Entonces nosotros estamos, bueno, en el borde inferior, pero del óptimo, 5,6. Entonces tengo un rango de iluminación óptimo dentro de la vivienda de emergencia en términos de iluminación natural. Acá están los análisis de temperatura del día promedio más frío, que son los gráficos que vimos al principio, el día promedio de más calor. Entonces, para hacerlo sencillo y lo puedan entender, la línea café, esta que está aquí, es el comportamiento de la vivienda. Y toda esta franja blanca es la zona de confort, entre los 15 y los 20, no alcanzo a ver cuánto, 24 grados. Entonces, mientras pase por este espacio blanco, significa que está dentro de la zona de confort. Entonces, el día promedio que hace más calor, la vivienda se comporta perfectamente, ¿ya? Dentro de los rangos de confort. O sea, no necesito ningún tipo de enfriamiento más que abrir las ventanas para ventilar en ciertos minutos. Y el día promedio más frío, si se fijan, acá estamos, bueno, en el límite inferior y un poquito más abajo de la zona de confort, que debe ser entre los 10 y los 12 grados de temperatura. Pero estamos hablando del día más frío que hace -1 afuera. Entonces, yo les puedo asegurar que cualquier vivienda de nosotros está dentro de estos mismos rangos de temperatura en el invierno. Entonces, esto significa que a lo mejor, bueno, abrigándose un poquito y poniéndole un chal más a la cama, se pasa eso, ¿eh? No se necesita tanto poner algún sistema de calefacción. Entonces, yo diría que los comportamientos en temperatura son bastante también óptimos y buenos, ¿ya? Bueno, aquí está ya terminando, pero las imágenes de la etapa de construcción, donde los alumnos de nuestra escuela participaron, haciendo los cortes, ¿cierto? Con todos sus elementos de protección personal, perdón, poniendo los niveles, las niveletas para sacar los niveles, ¿cierto? Instalando las fundaciones con este rollizo pino impregnado, haciendo las mezclas de barro para las aislaciones o el relleno de la fachada norte. Acá está todas las excavaciones de las fundaciones, que todo lo hicieron ellos, ¿cierto? Ya armando la estructura de piso con su aislación, ¿cierto? Y poniendo, tiene un piso de machembrado que se puede dividir en dos, ya que esta madera, bueno, tiene 3,20 metros, nosotros ocupamos todas las cuadrillas, todo el largo de la madera, para que sea lo más grande posible, entonces se podrían armar en dos módulos de 3,20 metros. Acá se están ensamblando los muros, donde se aplicó, bueno, algún tipo de elemento para evitar el traspaso de la humedad, y se fue compactando y rellenando con paja con barbotina todos los muros. Ahí se ve en esta imagen cómo se va rellenando. Esto podría perfectamente ser prefabricado y tener estos módulos ya listos para llegar a ensamblar. Aquí ya, bueno, está tomando forma, aquí ya se levantó, ¿cierto? Se puso la aislación en los muros, se puso el tinglado, que también es impregnado, todo el revestimiento exterior, y se puso la quincha metálica, que después se procede a cortar y a rellenar con barro, en este caso poca paja, se usa más como fibra de amarre, pero lo que buscamos que fuese más tierra para generar esa masa térmica, ¿ya? Está la cubierta, que como les decía yo es ventilada, entonces está separada del envolvente, que sería como este container, la envolvente completa, y está separada. Aquí ya podemos ver cómo se va rellenando la quincha metálica. Bueno, se instalaron las puertas, los marcos de ventanas, ¿cierto? Y se va avanzando en la construcción. Aquí también otra imagen, ya se está rellenando, ya se está revocando con revoque grueso, significa que es un estuco de tierra más grueso, para después posterior terminarla con un fino.
Aquí hay otra imagen de cómo se ve la terminación posterior con el tinglado. Aquí es toda aislación de tierra con paja. Se alcanza a ver un prototipo también que hicimos con Pilico. Pilico es una organización griega que vinieron, ¿no? Apóstolo Musurakis, que vino con su equipo y trabajamos en el ITMA construyendo un prototipo de ellos con tierra baja. Ellos son bioconstructores, se dedican en Grecia, ellos viven en una isla, no recuerdo en este momento el nombre, vinieron a Chile a través de un convenio que también firmamos con ellos, con la organización Pro Tierra Chile, Pilico e ITMA, y construimos este prototipo que fue un ensayo bien entretenido. Y en paralelo íbamos construyendo nuestro prototipo. Y aquí se pueden ver algunas imágenes. Bueno, esto está hasta ahí porque después se viene la proyección de la otra estructura adicional, que es la rampa de acceso inclusivo. Aquí le falta el revoque todavía, le falta, bueno, algunas terminaciones de los tapacanes, ¿cierto? Y otras cosas más como la instalación de ventanas. Pero esto ya está, este curso ya está terminando, saliendo, entonces quisimos como darle este cierre donde sacamos la foto oficial con toda la gente que participó y todos los cursos que participaron en la construcción de esta vivienda. Y aquí podemos ver ya prácticamente terminada. Acá podemos ver la rampa de acceso inclusivo, ¿cierto? Esta es la pantalla de insolación poniente. Acá se puede ver la proyección del alero, donde no llega, y aquí está una foto de verano, entonces se pueden ver que no llega en ningún momento a calentar el barro acá, esta masa térmica. Si se fijan también, bueno, cambió la terminación porque esto se le hizo un revoque fino y así permanece hasta el día de hoy. ¿Ah? Esto está súper bien y no se han hecho ningún tipo de mantención al respecto. Acá podemos ver otra imagen que también está con sus tapacanes. Bueno, aquí le falta una terminación que se agregó después. Estas son las ventanas, las dos ventanas del sector oriente que se abren, que están un poquito más alto. Entonces se abre la ventana del otro sector con esa puerta y se genera una corriente de aire permanente que está extrayendo el aire caliente que se acumula aquí en la vivienda. Esas dos son fijas solamente para dejar entrar la iluminación. Entonces, se fijan, tiene poquita ventana y esa poquita ventana hace que tengamos una excelente iluminación natural. También se puede ver aquí el revoque, cómo está el revoque de fino y cómo se ve el prototipo. Ahí hay otra imagen con ya la rampa de acceso, la pantalla de insolación, la terminación. Acá tenemos proyectado, aquí dejamos un vano de puerta sin aislación, porque tenemos proyectado a futuro incorporar un baño no seco por la orientación, porque no nos da por el tema de las cámaras que no podríamos ponerla hacia el norte. Pero un baño sí que tenga recuperación de agua lluvia y reciclaje de aguas grises, ¿ya? Entonces ese es un proyecto que tenemos pendiente también, que queremos incorporar acá como módulo adicional. Y bueno, aquí se ve el marco del el techo verde que se agregó, que también lo utilizamos como filtro, nos puede servir como filtro de la primera lluvia, de la lluvia ácida, digamos, de las ciudades. Entonces, para poder utilizar esas aguas también. Y ahí hay otra imagen final. Bueno, aquí no están todas las terminaciones, pero es un ángulo donde se puede apreciar la vivienda completa con su acceso, con la pantalla, con las ventanas, con el revoque, con el zócalo. Esto está pensado principalmente para que no llegue el sol tampoco al barro, claro, a esta fachada. Y por otro lado, si es que hay lluvia o riego o cosas o inundaciones, esté separado el barro también en contacto directo con la humedad. Entonces, por eso se hizo este pequeño zócalo y además que le da una suerte de toque de diseño a la vivienda. ¿Mm? Y eso es lo que les tenía yo como presentación, Cristian. No, excelente, muchas gracias, Sergio. Es un hermoso trabajo y
intenso, se nota el cariño que pusieron, las técnicas, ¿no es cierto? El estudio que hicieron anterior, ¿no es cierto? Para poder, ¿no es cierto?, fabricar, para poder construir, para poder planificar, ¿no es cierto?, es admirable. Realmente no cabe más que denotar, ¿no es cierto?, que, bueno, Enigma, gran parte de los, bueno, todos los estudiantes, casi todos los profesores, tienen este espíritu, ¿no es cierto?, de poder integrar este sello, ¿no es cierto?, del cuidado del medio ambiente, y creo que es fundamental que podamos dar a conocer estos proyectos tan interesantes, un proyecto tan valioso como poder entender que una casa, ¿no es cierto?, aunque sea de emergencia, es una casa que debe contemplar ciertos cuidados, porque efectivamente, yo que vivo en Valparaíso, ¿no es cierto?, te puedo dar cuenta que la necesidad de viviendas básicas, pero de calidad, ¿no es cierto?, es un tema tremendamente importante, porque efectivamente las personas viven en esas casas, luego amplían esa casa la toman como base y van ampliándola. Por lo tanto, es tremendamente valioso que exista, ¿no es cierto?, una visión un poco más amplia y que, por supuesto, permita que las personas que habitan construyan un hábitat, construyan un espacio en el cual puedan vivir efectivamente y no sea un espacio de paso. Dos preguntas que te quiero hacer, que la primera tiene que ver con lo que explicas tú acerca de la inclinación, de las lluvias, ¿no es cierto? Esto contempla también el tema de los vientos. En Valparaíso, por ejemplo, el viento es un tema muy importante, porque el viento es lluvia con viento, y eso es zona central. ¿Esto también está contemplado dentro de la proyección que ustedes hicieron? Eh, Mientras corresponde a la zona térmica 3, sí. ¿Ya? Ya. En términos de, diría más bien yo, de porcentaje de espesor de aislación de muro. Pero, claro, esto podría, también tenemos lugares con microclima, entonces uno podría ir más al detalle y analizar los microclimas y la dirección de esos vientos en esos sectores. A lo mejor en una quebrada particular el viento es de determinada manera, entonces podría diseñar, qué sé yo, la apertura de las ventanas y las puertas en base a eso. Pero sí o sí este prototipo está pensado y diseñado para orientarse al norte, ¿ya? No podría orientarse al poniente, mirando el mar, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Porque si no, ahí golpearía en el poniente, en el verano, completamente la fachada y sobrecalentaría la casa. Claro, Entonces sí, perfectamente podría funcionar en Valparaíso, pero con orientación norte. con orientación norte. Mm. Bien, gracias. Lo segundo es los costos. Tú sabes que es importante porque siempre lo primero que se cruza por la mente, bueno, cuánto es el costo que esto puede tener, qué diferencia hay entre lo que se gasta hoy en día y lo que, lo que se está proponiendo desde este proyecto. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, es la pregunta recurrente, ¿ah? Principalmente, mucha gente que ha visitado, y aprovecho de dejar a todo el mundo invitado, esto está en el Centro Tecnológico de la Sustentabilidad en Buin, parte del Instituto del Medio Ambiente, y la pueden visitar cuando quieran. Entonces nos preguntan mucho en términos de costo, principalmente porque les gusta el prototipo y les gustaría construirse una vivienda así. Sobre todo la gente que piensa migrar, sobre todo al campo o salir de las ciudades. Entonces, claro, esto tiene un costo un poco adicional a una vivienda de emergencia, pero por todo lo que explicaba, porque tiene los pinos impregnados, la otra no los tiene, entonces la otra se la puede comer una termita y el hongo fácilmente, y porque tiene todo un sistema de aislación, de la cubierta también, si te fijas, es más grande para el tema de la proyección de los aleros, para la proyección de la caída de agua y lluvia, etcétera, este acceso inclusivo, entonces aumenta un poquito los costos. Yo recuerdo que la terminamos esto en ese minuto y nos salió como 2.400.000 y algo. Obviamente sin contar con la mano de obra, que eso fue parte de los alumnos construyeron esto. Pero claro, la vivienda de emergencia también la construyen los voluntarios, entonces tampoco se Sí, considera efectivamente. esa mano de Y obra. tampoco es un costo que sea inalcanzable, digamos. No, estamos hablando de que son, o sea, es una vivienda absolutamente sustentable, prácticamente no necesita calefacción ni enfriamiento, entonces uno ahorra por ahí también. Estamos hablando de 2,5 millones, pero claro, una vivienda que en definitiva me va a ahorrar por otro lado.
y cumpliendo todas estas características de sustentabilidad, que Y qué tiene un valor agregado. importante esto Entonces que yo diría señala, que no está que tan lejos de los proyectos o sea, deben dar 1 millón más de lo que vale un prototipo de la otra, que en definitiva no tiene ningún tipo de aislación, te va a morir de frío o te va a morir de calor en el verano. efectivamente. Y piensa tú que en Santiago, pues, estábamos en otra de las charlas que se estaba mostrando, por ejemplo, mostraban cómo las comunas más pobres, por ejemplo, tienen altas temperaturas debido a que no tienen áreas verdes. Hablábamos de las áreas verdes, la distribución de las áreas verdes, y las comunas más pobres son las que tienen menos áreas verdes, por lo tanto las temperaturas son más altas. Y en ese contexto, por ejemplo, sería muy valioso poder tener casas que regulen, ¿no es cierto?, la temperatura, ya que no tenemos los espacios verdes suficientes para regular en forma natural. Más todavía, se plantea este proyecto de poner estos techos verdes, ¿no es cierto?, que ayudan precisamente a bajar más la temperatura en la época de verano. O sea, es importante poder contemplarlo. Sí, Sergio, exactamente. Mira, hoy día existe, bueno, esta normativa térmica, perdón, para viviendas nuevas. Todas las viviendas nuevas tienen que cumplir normativa térmica y tienen que tener como estos conceptos involucrados. El problema está con las casas antiguas. Entonces también hay subsidios de aislación y todo eso, pero no todo el mundo tiene accesibilidad o la clase media tampoco llega a cumplir con los parámetros necesarios para optar a estos subsidios. Entonces, claro, en definitiva las casas antiguas son las que habría que preocuparse de mejorar en términos térmicos, y el tema de las áreas verdes, bueno, pues de todas maneras, es irrisorio que cómo se muestra la desigualdad, que tenemos comunas sin dar nombre, pero con 18 metros cuadrados de área verde por habitante, y otras que tenemos 1,1. Y tenemos un promedio nacional de 4,5, entonces hay 4 comunas que tienen sobre 10, que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y el resto está todo por debajo de eso. Y por otro lado, la calidad de los espacios, la calidad de los materiales que se utilizan y la funcionalidad de los mismos. Entonces, claro, tratemos de buscar que seamos un país más equitativo en todos esos aspectos, en términos que la gente tenga mejor habitabilidad y mejor espacio público en términos de áreas verdes. mira qué importante, bueno, invitar a toda nuestra comunidad que se acerquen, ¿no es cierto? Pueden visitar estos espacios, pueden visitar el prototipo, pueden consultar con los mismos profesores, ¿no es cierto?, en Buin, ¿no es cierto?, pueden acceder, pueden ir, ¿no es cierto?, cotizar, pueden estar, ¿no es cierto?, preguntar, porque para eso son estas charlas, para eso Isma Skill nos da este espacio para poder compartir con la comunidad, poder compartir, ¿no es cierto?, tanto con los estudiantes, los profesores, pero con la comunidad particularmente. Así que, bueno, Sergio, darte las gracias por tu charla, muy interesante, bueno, como gran parte y casi todas las charlas, ¿no es cierto?, que hemos tenido, que han sido excelentes, y por supuesto, invitarlos a toda la comunidad que sigan participando, que sigan viendo estas charlas, viendo las temáticas, interesándose por ello. Son diferentes temas, son diferentes temáticas que se van abordando y que van enriqueciendo nuestro conocimiento, y que además nos van acercando al cuidado del medio ambiente, a lo que significa no solamente hablar del medio ambiente, sino que hacerlo vida, hacerlo propio, no de la política, eso de hablar, sino que del hacer. Y aquí estamos, ¿no es cierto?, frente a un proyecto del hacer. Así que un gran abrazo, Sergio, muchas gracias, y por supuesto un gran abrazo a toda la comunidad, y nos seguimos viendo durante esta semana de InvestSkill, durante todas estas charlas. Así que abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo. Chao, gracias, Cristian.